Prepárate para conocer una información que cambiará por completo tu punto de vista sobre los huevos. Antes de comerte otro huevo grande del supermercado, te pido que veas hasta el final este vídeo. ¿Alguna vez has oído hablar de los huevos de gallinas criadas en libertad y con alimentación ecológica? Pues quédate si quieres descubrir la información que te abrirá los ojos a la sorprendente diferencia que existe entre estos dos tipos de huevo. Quédate si quieres aprender a diferenciar los buenos de los malos huevos. Y eso también te interesa. En Europa, afortunadamente, existe una gran regulación en lo que se refiere a la comercialización de los huevos en el supermercado, lo que implica que la fecha de caducidad deberá venir impresa en la cáscara del huevo, lo que nos permite tener garantía de que el huevo no ha pasado demasiado tiempo en algún almacén antes de que los compremos. Además, todos los huevos llevan impreso en la cáscara una combinación de dígitos y letras que nos indican las condiciones en las que han sido criadas las gallinas que han puesto esos huevos, el país del que proceden esos huevos e incluso la provincia y la granja en concreto de la que provienen los huevos que estamos comprando. Una de las cosas que realmente es impactante es el tema de la alimentación y la cría de las gallinas, ya que los piensos con los que se crían las gallinas, que dan los huevos más baratos, pueden contener maíz o soja transgénica, lo cual no puede considerarse realmente una alimentación natural, ya que las gallinas, originalmente, están acostumbradas a consumir insectos, gusanos, flores, semillas o lo que encuentran en la tierra. Otros piensos, como podéis ver en este artículo de aquí del año 2021, contienen proteínas recicladas, entre las que se encuentran harina de carne y hueso, HCH, harina de subproductos avícolas, HSA, y harina de plumas hidrolizada, HPI, que en el artículo alaba como una excelente fuente de nutrientes y proteínas para las gallinas, pero que no parece muy natural. La verdad es que parece un poco increíble, pero realmente es cierto. El artículo está escrito por Samuel Alcalde, que es ingeniero zootecnista, por lo que me parece una fuente confiable. Antes de que sigas adelante, debes saber que este programa solo tiene fines informativos y educativos, que no sustituye en ningún caso a la consulta de un médico y que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema de salud que padezcas. Estoy seguro de que muchos de vosotros habéis considerado la idea de que el color de la yema del huevo podría proporcionarnos información sobre su calidad. ¿A que sí? Parece una suposición lógica, hasta que descubres que en realidad se comercializan y emplean de forma habitual pigmentos artificiales y tintes sintéticos para proporcionar a la yema un color específico. ¿Por qué? Pues porque de lo contrario, el consumidor se mostraría reacio a comprarlos. En definitiva, esto representa una artimaña para intentar engañar al consumidor. Uno de los tintes que se ha utilizado durante años, el E161G, se llama Cantaxantina y en Europa está restringido su uso, ya que estudios científicos han puesto de manifiesto que la ingesta de Cantaxantina produce una acumulación de pigmentos en la retina que pueden afectar a la visión. Existen pigmentos naturales que colorean la yema de huevo, como son el propio maíz, la rosa mosqueta, el pimentón, la alfalfa o las algas marinas. Entre los aditivos sintéticos que se añaden a la alimentación para pigmentar las yemas de los huevos, encontramos zeaxantina, carofil y lutenal. Lo que más alucinado me ha dejado es que existe incluso unas cartas de colores para poder elegir la intensidad del color de la yema de huevo que deseemos. Os la dejo aquí. Un huevo
de gallinas criadas en libertad, que comen y picotean por el campo, probablemente contenga más de 600 carotenoides diferentes, que actuarán como antioxidantes. Por cierto, esos colorantes que he nombrado anteriormente también se utilizan para dar color a la piel y la carne del pollo, para que parezca pollo saludable de corral. Lo cierto es que es una auténtica locura lo que está sucediendo. Básicamente nos están vendiendo productos que simplemente tengan un buen aspecto, sepan bien y tengan garantía de que no te vas a intoxicar, sin intentar en ningún momento ofrecer un producto de calidad. Entre otras cosas, porque evidentemente sería más caro. En cuanto a la forma de crianza de las gallinas, se utilizan términos como criadas en libertad, gallinas camperas, gallinas de suelo y gallinas criadas en jaula. Lo primero en lo que debes fijarte cuando compres un huevo es en el primer número del código que lleva impreso. Si ves que pone el número 3, estas son gallinas criadas en jaulas, apiladas, que nunca ven la luz del día, a las que se les enciende o apaga la luz de forma artificial para que coman o pongan huevos de forma regular. Estas son gallinas estresadas, que darán huevos grandes pero no muy ricos. También puedes encontrar que el primer número sea el 2. Eso quiere decir que los huevos proceden de gallinas criadas en el suelo. Suena un poquito mejor que lo de las jaulas, pero la única diferencia es que quitan la jaula, pero no cambian el espacio. Esas gallinas solo comen pienso y no pueden salir al exterior. Si el primer número de ese código es el 1, esto nos indica que son gallinas criadas en libertad, en gallineros y con corrales al aire libre. Comen piensos no ecológicos, pero no les suministran antibióticos ni medicamentos similares. Y por último, si el primer número de ese gran dígito es el 0, eso quiere decir que esos huevos proceden de gallinas criadas en libertad y en amplias naves, que picotean por el campo y se alimentan con cereales y pienso ecológico, y se les permite salir a buscar insectos, gusanos, flores y otras cosas fuera de la nave. Además, igual que en el caso anterior, no se les suministra antibióticos ni medicamentos similares. Si comparas los huevos de gallinas criadas en libertad, las que llevan el número 0 al principio, con los convencionales, que son los que llevan el número 3, encontrarás al menos 3 veces más de vitamina A, más colina, más vitamina B2, más ácido fólico, 3 veces más vitamina E, y en general obtendrás más vitaminas solubles en grasa. Me gustaría mencionar aquí el uso de antibióticos en la cría de las gallinas ponedoras, porque igual piensas que en Europa ya no se usan antibióticos en las aves. La coyuntura actual apuesta por utilizar los antibióticos tan poco como sea posible, pero tanto como sea necesario. Y eso es porque las resistencias a antibióticos ha disparado todas las alarmas y desde las distintas agencias nacionales y europeas se busca a toda costa reducir su uso para preservar su eficacia. Por lo tanto, cuando vayas a comprar huevos, intenta que el código impreso en el huevo empiece por 0 o por 1 como máximo, ya que esos no contendrán antibióticos. Si los compras con el número 0, estarás contribuyendo a crear un ambiente más saludable para estas aves y garantizar una fuente de alimento de la mayor calidad. Es posible que pienses, ya, pero es que esos huevos son bastante más caros. Sí, es cierto, tienen un precio ligeramente superior, pero ¿sabes qué? La inversión vale la pena. A veces verás etiquetas que dicen huevos enriquecidos en omega 3, ¿verdad? Pues bien, eso es un maravilloso trabajo de marketing, ya que en realidad lo único que hacen es darles piensos enriquecidos con aceites de pescado. Personalmente, creo que si vas a pagar un poco más, mejor que busques los huevos de gallinas criadas en libertad. O incluso todavía mejor, si tienes una casa de campo, donde yo vivo le llaman la caseta de la horta o casita en la huerta, te recomendaría que consideres la idea de criar tus propias gallinas.
En casa comemos huevos de gallinas criadas en una caseta de la horta, de una vecina. Y la verdad es que son increíbles, distintos, más pequeños y deliciosos. Así que valora la posibilidad de tener tus propias gallinas o busca los huevos cuyo código comienza por 0. Por cierto, no sé cómo funciona la legislación en otros países. ¿Cómo está la cosa en tu país? ¿También se codifica la calidad y el origen de los huevos en la cáscara? ¿Les ponen la fecha de caducidad? Déjanos tu experiencia en la cajita de los comentarios. Y si lo haces con la frase huevos de gallinas en libertad, eso lo hará muy especial para mí, pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Regálale un like al programa que es gratis y comenta. Y compártelo, ¿por qué no? Por WhatsApp o tu red social favorita. Para ver si entre todos hacemos que el algoritmo se lo muestre a más gente. Y no te olvides, haz que cada día sea maravilloso e inolvidable para ti y para los que te rodean. Y aquí puedes suscribirte al canal, gratis. Y aquí puedes ver un vídeo sobre los peligros del zinc en tu cabello. Qué ricos los huevos Poché.